Estamos, Margarita, muy buenas tardes, a 5 Buenas días del tardes. cónclave, ¿no? Del Sí, señora. cónclave. Ahora sí estamos en la recta final, Sí. como suele decirse, y los cardenales pues siguen en sus discusiones, pero cada vez ya más focalizados en lo que es la baraja. La baraja que ha pasado por esa plaza de San Pedro que ustedes ven en este momento en vivo, cuando repito faltan 10 minutos para que sean las 8 de la tarde aquí en Ciudad del Vaticano. Y usted lo decía, Margarita, ¿fue la número qué? ¿La congregación La de hoy? octava congregación general. ¿Qué es la congregación general? Pues son las reuniones de los cardenales previas al cónclave en las cuales se discuten los temas importantes de cara a los desafíos de la Iglesia y son además las discusiones y los temas que suelen darle las herramientas para tomar su decisión de a quién respaldar. Pues ya vamos a hablar de lo que hablaron hoy, porque hace toda la coyuntura con la situación del mundo y con la situación de la Iglesia. Pero antes nos vamos a ocupar, veían ustedes en el arranque de esta emisión de mediodía de Noticias Caracol, el homenaje a nuestros policías, a los soldados asesinados, el paro armado en el Chocó, esa situación de orden público complicada, lo que piensan los generales en retiro del conflicto armado. Y hablamos de todo eso, Margarita, porque quien habló hoy de manera exclusiva sobre el tema, rompió su silencio, es el único cardenal colombiano que va a estar en el cónclave. Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, arzobispo primado de Colombia, habló con usted, Juan Roberto, sobre la preocupación que les causa esta crisis de violencia en Colombia y sobre todo la convocatoria que han hecho para una jornada de oración mañana para que nuestro país encuentre senderos de reconciliación. Esto fue lo que le dijo Monseñor Rueda a Juan Roberto. La invitación a esa jornada, uno desde Roma, usted en este momento con la mente puesta en estas congregaciones, pero el corazón puesto en Colombia. ¿Cuál es la invitación que hace esa jornada de oración por la paz de nuestro país? Estamos invitando a todos los colombianos, hombres y mujeres, a que nos unamos en una jornada de oración. La oración transforma el corazón, la oración nos hace sentir la necesidad de perdonarnos y nos da la fuerza para perdonarnos entre nosotros. Sin perdón no hay reconciliación. Algunas personas consideran que no necesitan ser perdonadas, otros dicen que no son capaces de perdonar, otros dicen que no son dignos de recibir el perdón. Sin embargo, el perdón de Cristo Jesús nos da la posibilidad de un camino de reconciliación. El país lo necesita, la humanidad lo necesita y por eso los convocamos a todos. Tendremos la Eucaristía a las 12 del día aquí en la Capilla de Santa Mónica, muy cerca a la Santa Sede, e invitamos a todas las parroquias del país para que se unan en esta esperanza de reencuentro de todos los colombianos. Colombia necesita reconciliarse, sanarse, reencontrarse y caminar juntos. Señor cardenal, ¿han podido hablar con los obispos de esas zonas donde hoy esa situación tan terrible, lo hablábamos hace algunos días, cada vez peor, los ataques a los policías, a los militares? ¿Qué mensaje les han entregado ustedes a los obispos? Hemos hablado con los hermanos obispos, estuvo aquí Monseñor Orlando Olave, que venía de una convivencia de Tierra Santa, pudimos dialogar, trabajar en grupo, un buen momento, y con ellos decidimos también estos caminos, porque necesitamos acompañarnos con las herramientas nuestras, no caer en la trampa de la violencia verbal, de la agresión verbal, de la desesperanza. No podemos caer en esas trampas, debemos mirar el país hacia el futuro, pensarlo en las generaciones nuevas, en los niños y en los jóvenes, ¿qué país le queremos dejar a la futura generación? Y ese mensaje también para los políticos, es que hemos visto el nivel de polarización en el que está Colombia, es impresionante. Es un virus de todo el mundo, es un virus de América Latina y de todas las democracias. Ha caído en la trampa de que el que piensa distinto siempre es el rival, es el opositor, y es con el pretexto de eliminar y de abrir camino para que se logren los propósitos políticos. Y yo creo que eso degenera, eso destruye la democracia. Es necesario que entre diversos encontremos caminos de unidad.
Ese nivel de polarización, Margarita, nos decía hace instantes aquí fuera de cámaras, escuchando al cardenal Rueda, que también se da en la iglesia y de lo que hablaremos en instantes, porque Ave María, qué nivel el de polarización entre los cardenales. Dicen los analistas que es el cónclave que ha sufrido de mayor polarización en las décadas recientes de la iglesia. Claro, y ya les hablaremos de las alas, de las vertientes que están en contienda en ese cónclave o en ese precónclave, mejor, aquí. 7:55 minutos de la tarde, 1:55, o mejor 12:55 del mediodía en Colombia. Hablemos de la imagen que sin duda hoy le da la vuelta al mundo y viene desde aquí, desde el Vaticano, Margarita, y tiene que ver con el humo, blanco o negro. Sí, ya hay chimenea, vemos chimenea, ha sido instalada esta mañana en el techo de la Capilla Sixtina por el Cuerpo de Bomberos del Vaticano. Ha informado la Santa Sede que en las próximas horas informarán también sobre cómo van las pruebas, porque el tema con las chimeneas no es solo instalarlas, todos sabemos que el tema es que funcionen. Claro, y que funcionen para que si el día que haya votación no hay papa elegido, sale humo negro. Y si hay el papa elegido que logre las 2/3 partes, hay humo blanco. Y detrás de esto lo que hay es una tradición centenaria de siglos asociada a las prácticas de los cardenales desde cuando se iniciaron las primeras reuniones, a la quema de las papeletas y a otra cantidad de rituales sobre los cuales nos habla María Teresa Aya, nuestra analista internacional. Teresita. Buenas tardes. Veíamos las imágenes de la instalación de la chimenea sobre el techo de la Capilla Sixtina. Importantísimo para que veamos salir el humo blanco o el humo negro. Les cuento ahora de dónde viene esa tradición. Se remonta al siglo XIII, la elección de Bonifacio VIII como papa, cuando los cardenales, asustados por las represalias que pudiera tomar Bonifacio contra los que no votaron por él en las primeras votaciones, deciden tomar todos los votos y quemarlos para que no hubiera prueba ninguna. Y los queman mezclados con paja en ese momento, paja que estaba húmeda y por eso fue una fumata gris oscura, y desde ese momento se empezó a hablar en la iglesia de humo negro cuando no había papa. Esto se mantiene hasta el siglo XIX. Pero habían tomado ya para ese entonces también la decisión de quemar los votos aun cuando eligieran papa. Simplemente lo hacían después de que repicaran las campanas que anunciaban la elección del nuevo papa. Pero para la elección de León XIII, a finales del siglo XIX, los cardenales se apresuraron y quemaron todo al tiempo con las campanas. La gente en la plaza, acostumbrada a que humo quería decir que no hay papa, se fue. Y cuando León XIII salió a saludar, no había nadie en la plaza que lo viera. Por eso, en el siglo XX y a partir de 1914, se toma la decisión de diferenciar las fumatas, blanca cuando hay papa, negra cuando no hay papa. Esto en 1914. Sin embargo, cuando se eligió a Juan XXIII fue muy confuso y hubo momentos en que se veía humo gris. Por eso, Pablo VI toma la decisión de que le van a echar químicos a las fumatas para estar seguros de que fueran negras y blancas. Pero las confusiones siguieron. La elección de Benedicto XVI fue muy contestada, dijeron es gris, es blanco, es negro, no estaban muy seguros, por lo que tomaron medidas para que el humo fuera aún más negro. Y hoy en día le echan hasta azufre a las fumatas cuando no hay elección de papa. Así las cosas, la próxima semana estaremos viendo humo muy negro o humo muy blanco. Y hay que estar atentos, pero sobre todo al repicar de las campanas. Esas sí anuncian al nuevo papa. Pues mire, todo aquí en el Vaticano tiene un significado, todo habla. Todo tiene aquí significado y ese sí que lo tiene, la chimenea por donde saldrá el humo para decir si hay o no papa elegido. Y todo entroncado además con la historia, con la tradición. Duda. Con la tradición, con la historia, a veces con los accidentes, pero bueno, como tan accidentado ha sido digamos, el devenir de los últimos días aquí en el Vaticano por lo siguiente. Usted lo mencionaba, Margarita, qué polarización en la que está la iglesia. Muerto el Papa Francisco, empezaron a salir primero sus grandes críticos. Hablábamos ayer del cardenal alemán Müller, de Beniamino Estela, que fue nuncio apostólico en Colombia, dándole muy duro al Papa Francisco y a muchas de sus acciones y decisiones tomadas en sus 12 años de pontificado. Pero también hoy empieza esa guerra sucia
porque hay que decirlo así, es una guerra sucia contra algunos de los papables, como se les conoce a los cardenales, que suenan mucho para reemplazar al papa que acaba de fallecer. Juan Roberto, cuanto más favorito es un candidato, es más susceptible de enfrentar críticas y es más susceptible de que cualquier cosa juegue en su contra. Eso no solo juega en la iglesia, en la política y en todo pasa en todo, exactamente. Entonces tenemos una rueda de prensa que ha concedido hoy, convocado aquí en Roma, una organización que denuncia abusos sexuales y que ha centrado, digamos, hoy su tema sobre Filipinas y que por tanto ha dicho que tanto el cardenal Parolin como secretario de Estado como el cardenal Luis Antonio Tagle, dos papables, han desempeñado un papel muy importante en la omisión de la investigación de las denuncias de casos de abusos sexuales por parte de miembros del clero en Filipinas, por lo menos 85 denuncias. Esta organización, que es estadounidense, que se llama Bishops Accountability, está diciendo que nunca como antes unos funcionarios habían hecho tanto para mantener encubiertas o por lo menos estancadas las denuncias. Sí, qué casualidad que lo hacen justo cuando viene el cónclave. Aquí la explicación de lo que ha pasado hoy, las polémicas y ataques a los papables. No podemos permitirnos otro papa que no tome ni siquiera las medidas fundamentales para reducir los abusos y el encubrimiento. Así empezó la codirectora de la organización estadounidense Bishop Accountability, una rueda de prensa en la cual acusó de omisión frente a casos de abuso sexual al secretario de Estado Pietro Parolin y al cardenal filipino Luis Antonio Tagle, dos de los que suenan para reemplazar a Francisco. Ese organismo culpó a Parolin de frenar la publicación de documentos clave y reiteró su rechazo a que sea el nuevo obispo de Roma. Tendremos un consumado guardián del secreto al mando de la Iglesia Católica. Cualquier esperanza de transparencia en torno a los abusos sexuales se desvanecerá por completo. Parolin, italiano de 70 años, ejerció como secretario de Estado durante casi todo el pontificado de Jorge Bergoglio y aunque fue su mano derecha, es conocido por tener una posición más conservadora frente a temas como la unión entre personas del mismo sexo. Y mientras avanza la cuenta regresiva hasta el inicio del cónclave, el organismo estadounidense dijo que el cardenal Luis Antonio Tagle, para algunos el Francisco asiático, hablaba con elocuencia para sanar heridas de víctimas, pero sin hacer lo suficiente. Nuestras esperanzas para el futuro Papa serían, por supuesto, que fuera aún más firme que el Papa Francisco al exigir responsabilidades a los obispos. Los abusos en el interior de la Iglesia Católica han despertado más de un escándalo. En 2022, Benedicto XVI fue acusado de no tomar medidas cuando ejerció como arzobispo de Múnich de 1977 a 1982. A sus 94 años, casi 4 décadas después, pidió perdón a víctimas, pero negó encubrimiento. 1 de la tarde, 2 minutos en Colombia, 8 de la tarde, noche ya aquí en el Vaticano, 8, 2 minutos. Heridas, y esa herida sí que es profunda y sí que sigue abierta, la de la pederastia y los abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos. Margarita, que fue tema hoy de la 8ª congregación de cardenales aquí en el Vaticano. Sí, volvieron a hablar de eso, Juan Roberto, también de los problemas financieros. Esto ha sido transversal en todas estas reuniones de esta semana. El portavoz de la Santa Sede decía hoy que son heridas abiertas que se deben mantener abiertas para tratar de buscar soluciones de cara al futuro y de garantizar que no vuelva a ocurrir. Pero hablaron también del tema de la cuestión de la evangelización y de cómo continuar con ello, porque como sabemos este fue un aspecto fundamental del papado de Francisco, ¿no? La importancia de evangelizar, de llegar a los fieles, una cosa desde las parroquias hasta la curia romana. Hablaron de eso, pero hablaron también de la iglesia, de las iglesias de Medio Oriente y de su sufrimiento, de todas las dificultades que enfrentan en países como, como la Franja de Gaza, que no es un país, como el territorio palestino, pero también en países como Irak y en otros lugares en donde son objeto de enorme persecución. Entonces hablaron de la iglesia de Medio Oriente y otros temas que ocupan en total 25 intervenciones, y esto también es importante, Juan Roberto, muchos de los que intervienen
pueden convertirse en papables, porque sus exposiciones pueden llamar la atención. Eso le iba a decir yo. Muchas de las intervenciones, mire, en los últimos días han hablado en estas 8 congregaciones de economía, de la paz mundial, del papel de la iglesia, bueno, de la economía vaticana, de la economía de la iglesia, de la labor pastoral. Han hablado de los conflictos internacionales, del papel de la iglesia en esos conflictos. Y ahí esos que dicen ser papables o que tienen toda la posibilidad de llegar a ser elegidos papa y que tienen fuerza política, pues exponen sus tesis, pero también sabe que lo que harían si son papas. Dicen, ahí yo propongo que la iglesia haga esto o lo otro. Y le digo algo, Jorge Mario Bergoglio se convirtió en gran favorito con una intervención en los previos del cónclave anterior. Ahí fue donde se consolidó la posibilidad de que él pudiera ser el nuevo papa. Les miden el aceite, excúsenme la expresión tan coloquial. Algunos de los cardenales, cuando llegaban a esta congregación, hablaron así, muy corto, lo hacen de manera muy rápida, para referirse a lo que va en esas reuniones y el cónclave que viene. ¿Cuál es la urgencia de la iglesia en este momento? Yo creo que en estos días han salido muchas ideas, todas valiosas, muy valiosas. Lo primero es que creo que el Papa tiene que seguir trabajando de la mano de Jesús. El Papa tiene que asegurar la unidad de la Iglesia. Eso es fundamental. Lo otro viene después. Porque eso dice Jesús: cuando te reformas estarás confirmando a tus hermanos. Eso quería Pedro cuando estableció la Iglesia. ¿Que van a seguir en el camino de Francesco? Era mi convicción. Es mi convicción. Creo que cuando escojamos el nombre, ellos dirán que teníamos razón. El nombre cierto per i cardinali. ¿Siete vicini a questo momento? ¿Están cerca de ese momento? Pienso que será algo breve, 2 o 3 días. Todos dicen eso. Breve, 2 o 3 giorni, todo el mundo dice así. ¿Qué le hace falta a la iglesia? No se habla de esto, cada uno dice lo que piensa. No debemos discutirlo públicamente, más bien compartir entre cardenales la visión, pero no discutimos como en el Parlamento. ¿Podría haber otro papa de América Latina? Yo estoy en modo expectativa ante esa respuesta. Todos les preguntan, especulan, les intentan picar la lengua, pero pocos sueltan prenda. Excúsenme también la expresión coloquial, para dar a entender que todos guardan una prudencia, hablo de los cardenales, absoluta. En lo que sí coinciden en exteriorizar, Margarita y televidentes, es en pedir que quien llegue a ser papa, y seguramente eso deben estar viendo de los potenciales candidatos, es que generen unidad en la iglesia, una iglesia dividida entre 2 bandos, como bien lo preguntaba la periodista y lo respondía uno de los cardenales, entre los que van a seguir o pretenden seguir con las doctrinas del Papa Francisco, o los que quieren una reforma, ya sea para regresar a doctrinas muy conservadoras o incluso unas mucho más progresistas. Sí, de la línea de Francisco, sin duda. Y usted, Juan Roberto, ha tenido un diálogo con una de las personas que conoce muy bien a Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, que tuvo la oportunidad no solo de viajar con él, sino de ser su biógrafo, de escribir uno de los primeros libros, sí, muy conocido, y que conoce también las entrañas de lo que fue el pontificado. Sí, y sabe de qué hablaba él, de lo que usted mencionaba sobre el Papa Bergoglio en el cónclave. Y dice, mire, él llegó con 0 opción, no tenía ninguna opción y un discurso lo cambió todo. Sergio Rubín, aquí en Noticias Caracol. Bueno, don Sergio Rubín, periodista argentino, periodista del diario El Clarín, pero más allá que ser un periodista, colega, que ha cubierto varias cónclaves, fue una persona muy cercana al Papa y cercana de la mejor manera, que es conociendo su labor, su trabajo al ser humano, lo convirtió en un libro, lo convirtió en un bestseller y lo convirtió también en una guía de consulta para uno entender al Papa que recién falleció. Tamaña responsabilidad de una iglesia que quiere ser abierta, que quiere todavía tener manera de sobrevivir en un mundo tan polarizado, Sergio. Sí, es un desafío. Me parece que no veo un cambio brusco. Veo en todo caso una continuidad con algunos cambios. En aquel momento, en el 2013, está escrito. Tuve la impresión que iban a buscar, que necesitaban a alguien muy cercano a la gente, con gran preocupación social,
con una iglesia bien abierta y bueno, terminó siendo el cardenal Bergoglio. Veremos ahora qué nos deparan estos 133 cardenales que necesitan reunir nada menos que 89 votos. Y a lo mejor esos que están sonando hoy, a lo mejor nada de nada. No, puede ser, yo creo que es bastante más probable que los que hoy estén sonando, como usted dice, nada de nada. Yo creo que eso es muy probable. Y que se encuentre, como decimos aquí, un tapado, alguien que no figura en... ¿Un outsider? Un outsider, sí, no sé qué sería exactamente un outsider, pero por lo menos alguien que no se lo menciona como un gran candidato. Acá hay una expresión que se utiliza mucho en la iglesia, el que entra papa, el cardenal que entra papa sale cardenal. Los mismos cardenales reconocían la profunda división y polarización en la que está la iglesia. Hoy de hecho ha habido ataques de un cardenal alemán al legado del Papa Francisco, es decir, se nota la división. En medio de esa polarización, lo más sano, entre comillas, sería un Papa que no genere tanta resistencia. Sí, probablemente que sí, lo que pasa es que el papado de Francisco fue muy disruptivo en muchos aspectos, tanto en las formas de este estilo tan cercano, tan austero, tan simple. Algunos lo acusaban, los sectores más conservadores, de estar desacralizando el papado, porque le gustaba el papa con los oropeles y con todas esas cosas, esa magnificencia, ese estilo principesco, y este papa no, y eso tocó, y después otras cosas donde él, a mi criterio, jugó con la doctrina al límite, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, que buscarle la manera de que los católicos divorciados en nueva unión pudiesen recibir la comunión, que está muy bien, a mí me parece excelente, pero ahí había un problema de interpretación que había que buscarle, digamos, la interpretación y el sostenimiento doctrinal, que se lo encontraron, pero a algunos no les gustó, a los sectores más conservadores. Y para mí Francisco tiene eso que no es que le habla a la multitud, le habla a cada uno. Y toca a cada uno, digamos, es decir, interpela a aquel que por ahí incluso no está tan claro en su fe, que está dudando. Hay que ver las reflexiones de él, interpela al otro, el otro se siente interpelado, es decir, y me pregunto, a ver, ¿cómo estoy? ¿Estoy feliz? ¿Estoy bien? ¿Cómo es mi relación con Dios? Yo creo que es una locura de la genialidad de alguien que supo interpretar su tiempo y que supo hablarle a la gente. Vivimos un mundo terriblemente tecnificado, estamos demasiado distraídos por la tecnología, no hay espacio para la reflexión, para la contemplación. La visita a Colombia del 2017. Sí, fantástica, fantástica. Nosotros hicimos un libro con Francesca, el primero, el jesuita, y antes de que fuese papa, y después uno a los 10 años, y hay un capítulo que comienza contando un poco ese viaje y todo el tema de la violencia política, pero cómo el Papa invitaba en aquel momento a la reconciliación en Colombia, pero es un mensaje obviamente que sirve para todo el mundo. La huella que nos deja. Sergio, gracias. De nada. Sergio Rubín hablando del legado del Papa Francisco, lo conoció muy de cerca, pero también haciendo ya lo que llaman quinielas sobre lo que viene con el cónclave que va a elegir al sucesor de Francisco. Hay uno que no se ha mencionado mucho, hablaremos en las próximas emisiones de él, Margarita, el cardenal Prevost, americano, estadounidense. Sí, Robert Prevost sí. De alguna manera reúne muchísimas condiciones. Al ser estadounidense podría aglutinar el respaldo de la iglesia estadounidense, que como saben está representando una rama muy distinta y en contra de la continuidad. Pero él pues no es opositor, puede garantizar cierta continuidad. Fue misionero en Perú, entre otras cosas. De él hablaremos en las próximas emisiones. Como también, Margarita, bueno, antes de irnos, hoy hubo nueva misa, ¿no? Una misa más de los novendiales, las misas de homenaje al fallecido Papa Francisco. Ya vamos por el 7º día, es sí. decir, que nos acercamos ya al final del duelo de 9 días. La última de ellas será el día domingo y se marca ya el final del periodo de duelo y de alguna manera pues también la apertura ya al proceso de cónclave y al nuevo capítulo en la historia de la Iglesia ya posterior al Papa Francisco. Pues muy bien. Margarita, son en este momento en Colombia la 1 de la tarde, 13 minutos, 8 de la tarde, noche ya aquí en el Vaticano. Nos vamos. Esta noche en la edición central volveremos a hablar de la chimenea y ahí explicaremos muy bien, de la mano de expertos, cómo sale el humo blanco y cómo sale el humo negro. Sí, señor, tenemos muchos contenidos para ustedes a lo largo de nuestras emisiones y de aquí hasta que haya humo blanco. Sí, señora, es la cobertura especial del equipo de Noticias Caracol desde el Vaticano. Feliz tarde para todos en Colombia.